tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:06. Está sintonizándonos a través del 1040 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco. Si nos escuchas en Austin, Texas, puedes estar a través del 95.1 de FM o el 1530 de AM. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la cadena Cable Radio Network o en cualquier parte del mundo a través de la página www.radiomujer.com.mx. Y el día de hoy estamos aquí tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, para continuar con el tema de lejos de la madre patria. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gaby? Bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Acalorada, bastante acalorada. Las prisas, ¿no? Y aparte el calorcito que se siente. Sí, como que ya este calor es un poco más rico porque al menos está un poco más húmedo por las lluvias, pero bueno, ya ahí vamos entrando al temporal de lluvias por fin. Y bueno, ya ayer hablábamos a propósito de esta estadía prolongada, fuera de tu país de origen, y pensándolo como tratando de enlazarlo con el tema del día de antier, que hablábamos acerca de la xenofobia, podría pensar que a las personas estas personas que van como a conquistar nuevos lugares, nuevos países, de alguna manera, digamos, como hipotéticamente, como que les toca muy probablemente librar esa batalla, ¿no? Esta batalla de la xenofobia que hablábamos por ahí el día fue el José Luis, el lunes, ¿no es cierto? Sí, el lunes hablábamos acerca de esto. Si tú te acuerdas, bueno, esto se trata de como todos los prejuicios que se pueden formar a propósito de las personas que son de fuera, a propósito de aquellos que se consideran extranjeros, a veces de un grupo en particular, a veces de cualquier persona que no pertenezca al grupo a tu lugar de procedencia. Y sí pienso que pues nuestros paisanos que de pronto van a conocer otros lugares y van a hacer su vida en el extranjero, de pronto les toca librar en gran medida este tipo de batallas. Entonces, ya de por sí creo que pues se necesita como mucho valor, ¿no? Para empezar pues desde cero, porque siempre que empezamos aquí, cuando hablamos acerca de salir de casa, por ejemplo, el simple hecho de independizarse de tu casa materna o de tu casa paterna ya implica un esfuerzo significativo y genera, por supuesto, cierta nostalgia, al menos al principio. Y bueno, el hacerlo totalmente lejos de todo lo que conoces, creo que muchas personas que se van a veces tienen la suerte de tener familia allá, por ejemplo, de tener a alguien que les acoja fuera, pero no es esto en todos los casos. A veces realmente van como punta de lanza apenas a ver qué pueden hacer, apenas a revisar todas las posibilidades, y entre como que sumado a ese nadar contracorriente de llegar a un lugar totalmente nuevo, en donde las más de las veces, al principio también está la frontera del idioma. Normalmente cuando recién deciden irse, no siempre ya se tiene el idioma, por ejemplo el inglés. La mayoría de las personas suelen irse a Estados Unidos. También está esta barrera del idioma, y además en muchas ocasiones llegan y se pueden llegar a topar también con esta otra barrera de algunas personas, no todas, definitivamente creo que no todas, que tengan este tipo de prejuicios de repente, ¿no? Y que tengan este tipo de tratos hacia las personas que vengan del exterior. Creo que esto llega a ocurrir incluso cuando se muda alguna persona desde algún pueblo lejano, José Luis, de pronto que vienen a vivir a Guadalajara o que van a vivir a la Ciudad de México, alguna ciudad en donde consideran que pueden tener más posibilidades. Se llega a tener este tipo de como sacudida. Entre más distante y entre menor es la posibilidad como de regresar, porque además esa es otra condición, ¿no, José Luis? Cuando se van al extranjero, cuando se van a Estados Unidos, muchas veces están condicionados a quedarse allá por cierta cantidad de tiempo antes de tener la oportunidad de venir acá a visitar. Claro, y si tomamos en cuenta ese fenómeno, ¿cuántas personas no exponen su vida, ¿no? en
darse el paso por la frontera, ¿no? Personas que bueno, fuera del marco de lo legal, tienen que transitar por el desierto durante días, ¿no? Y aparte de todo esto, como le digo, arriesgando la vida. ¿Qué tanta debe de ser la condición, ¿no?, de que uno puede estar viviendo en su país cuando esto resulta como la alternativa más viable, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, simplemente quieren vivir en los Estados Unidos, ¿no? Les gusta el estilo de vida, les gusta la idea de estar allá y bueno, hacen el movimiento. Pero hay personas que pueden encontrarse en esta situación en donde parece que es la única alternativa viable para poder subsistir, ¿no? Y esto es bastante interesante porque es un fenómeno pues bastante grande el que vamos viendo en eso, ¿no? Todas las personas que intentan emigrar hacia los Estados Unidos de manera ilegal es no nada más una cosa de aquí de México, ¿no? Sino que es de toda la América. Toda América, digamos desde América del Norte hasta América del Sur, de repente se plantea como una alternativa muy viable para muchas personas. Imagínense, ¿no? Desde el hecho de arrancar desde países como El Salvador o Colombia o Guatemala, Belice, tantos lugares, ¿no?, que realmente es una jornada pues realmente pues muy penosa, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, se hace este trayecto, evidentemente pues no es como que nos vayamos en avión y ya nos bajemos, ¿no? Sino que como está en el marco de la ilegalidad, es todo lo que se tiene que vivir alrededor de este tipo de travesía, ¿no? Y bueno, ahí tendríamos que pensar en eso, ¿no? Cómo también es vivir con el miedo de ir a ser capturado por la ley, de ser deportado, de perder todo lo que se había podido construir, de estar pues realmente en una situación muy precaria, porque pues si alguien se cae del tren, pues ahí se cayó y ahí se quedó. Imagínese a quién le van a hablar a la ambulancia que llegue ahí a la mitad del monte, o qué va a pasar, ¿no? Es una cosa muy, muy impactante, ¿no? Si lo vemos a profundidad, porque siempre se va hablando de esto, Gaby, como si fuera como un problema social, ¿no? Es que los empleos, es que la economía, pero si lo vemos desde el aspecto de cada persona, pues hasta dónde vamos a empujar, hasta dónde podemos llegar cuando sentimos nuestras posibilidades así delimitadas, ¿no? Como para tener que arriesgar la vida al respecto. Y también no solo es el factor que nos vamos a encontrar, sino también a veces, pues muchas veces una falta de juicio, ¿no? Una falta de juicio en poder sopesar el peligro que se va a correr con la expectativa de mejora, ¿no? ¿Por qué? Porque de una o de otra manera no solo es el viaje, sino el llegar, el establecerse, el exponerse a una cultura de la cual nosotros no sabemos nada, ¿no? Y que muy posiblemente nos acabe devorando en esta ignorancia. Pasa una cosa muy curiosa, que regresando al bloque comercial tal vez podamos hablar un poquito sobre, por ejemplo, las personas que salen de Corea del Norte y se integran a Corea del Sur, ¿no? Esto en una situación evidentemente distinta, pero que también va trayendo las dificultades que seguramente usted no se imagina para estas personas al incluirse en una cultura radicalmente diferente a la propia. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial. Le recuerdo los teléfonos 31 22 11 90, 36 47 18 83, y regresando le vamos a decir qué puede hacer para llevarse este libro El Río, una historia que, como es miércoles, tenemos para obsequiar. Regresamos. Regresamos con tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de Lejos de la Madre Patria. Y antes de continuar, te recuerdo que tenemos un obsequio para ti. Se trata de una novela que se llama El Río, una historia, de Michael Neal. Por acá atrás nos habla del personaje principal, Gabriel. Es misteriosamente atraído hacia el río, una franja de agua espumosa que esculpe su camino a través de abruptos y elevados cañones de las montañas rocallosas de Colorado. Las turbulentas aguas lo invitan a experimentar libertad y aventura. Sin embargo, algo lo detiene, el recuerdo terrible que presenció en el río cuando solo contaba con 5 años de edad. Ya no te sigo leyendo más para que te quedes con la espinita. Y bueno, pues si quieres conocer la historia de este personaje, Gabriel Clerk, pues puedes comunicarte a los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83,
Si estás fuera del área metropolitana, pero igual tienes oportunidad de pasar por tu obsequio aquí a la Torre de Promomedios, el teléfono es 01800 727 5420 y la pregunta para participar por este obsequio, ¿qué será bueno, José Luis, que nos puedan compartir a propósito de esto? ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? Pensando que no todas las personas tienen la experiencia de haber estado en el extranjero o de tener algún familiar en el extranjero, ¿no? Porque a mí se me ocurrió algo como que nos compartiesen de esta experiencia, pero creo que no todos van a poder compartir algo al respecto. ¿Qué te parece? Digo, nada más de conocimiento empírico tal vez, ¿no? O de imaginarse. ¿Usted cuál cree que sea la razón más común para que las personas se vayan de su país, ¿no? A buscar mejor suerte en algún otro lugar? No nada más nos vaya a decir que el dinero o las oportunidades del trabajo. ¿Usted piensa que haya algún tipo de necesidad afectiva o de condición afectiva que haga que la gente se vaya a otros países? Es muy interesante. Ese sería bueno. Entonces, resumiendo, para no confundir, ¿usted piensa que haya algún tipo de condición en lo afectivo que lleve a las personas a cambiar su residencia? Eso sería la pregunta del día de hoy. Compártenos eso y también recuerda que puedes participarnos a través de Twitter. El Twitter es @desdetumirada, todo pegadito. A través del chat también en la página de Radio Mujer. Nada más que por cualquiera de estos medios, por favor, pon tu nombre real y ponnos también tu teléfono para que puedas participar, porque si te llevas el obsequio tienes que venir aquí con una copia de tu identificación y bueno, pues si tienes un sobrenombre en el Twitter o en el chat, pues entonces no va a coincidir con tu identificación oficial. Y también para las personas que quieran compartirnos su experiencia, que nos quieran contar acerca de lo que han vivido, que nos están escuchando desde Austin, Texas, hay una línea directa para todos ustedes que es el 512-215-4909. Intentando pensar un poco en esto, José Luis, a propósito de las necesidades afectivas, que en muchas ocasiones el sentimiento que se vive acerca de uno mismo se puede llegar a extender a veces hacia la familia. Digamos, vamos a pensar por ejemplo en una persona que se experimenta como muy frustrada o que a lo mejor se puede llegar a experimentar como muy devaluada dentro de la familia. Hay muchas ocasiones en las que este sentimiento se extiende hacia el resto de los miembros de la familia y van viviendo como una especie de inferioridad, como si su familia en sí sufriese de esta inferioridad. De repente como está este reflejo de sentir algo de vergüenza de pronto, y en muchas ocasiones esto se extiende incluso hacia el país, ¿no? Verdaderamente, a veces se siente que por haber nacido en determinado sitio, ya de entrada esto va a evaluar, o por tener un nombre, por ejemplo, ¿no? Por no tener ciertas características físicas que corresponden a otras partes, a otros países, no al nuestro, al menos no más comúnmente en el nuestro, por el idioma, por todo se van sintiendo como estancados, y de alguna manera esto puede llegar a ser provocado por extender una condición que se vive dentro de uno mismo. Y la cuestión aquí es que no tiene absolutamente nada de malo el hecho de pensar en como expandir tus horizontes en muchos sentidos. Verdaderamente creo que, por ejemplo, una persona que domine más de un idioma va a tener, desde el simple hecho de que tiene más de una posibilidad, más de un código para comunicarse, por ejemplo, para obtener información. Definitivamente esto te da más herramientas. Entre más herramientas tengas, más fluidez vas a adquirir para moverte en el mundo en cualquier sentido. Esto no, si va de las ganas de ir incrementando todo ese bagaje, pues no creo que sea algo negativo, pero sí tengo mucho en mente, José Luis, que cuando las personas se van como desilusionadas, con una desilusión de atrás,
les cuesta más trabajo ir adquiriendo todas esas herramientas, es como más difícil, es más, a veces ni siquiera las adquieren, a veces se van y se sienten que se van como medio cabizbajos, como medio tristes, y una vez estando lejos se siguen sintiendo igual. Entonces ahí es cuando uno podría pensar, bueno, pues que va más de las condiciones internas más que de lo que esté pasando afuera, ¿no? Y fíjate, Gaby, tenemos una conversación interesante que nos está proporcionando María acá en el chat. Nos dice que parte de los problemas, ¿no?, con los que se enfrentan las personas cuando se van a los Estados Unidos, en el caso de ser latinos, ¿no?, y que muchas veces cualquier persona que no sea güera, como que acaba cayendo en esta clasificación, son los estereotipos, ¿no?, que se les va planteando un estereotipo como de obreros. Aunque ya, bueno, a estas alturas, como nos dice ella, ya hay personas políticos, personas mandatarios que ya están en ese tipo de lugares y son latinos. Y nos está diciendo que de acuerdo a una investigación cuesta alrededor de 14 años acoplarse a un nuevo país. Ella trabaja en un programa especial con padres recién llegados para educarlos de cómo integrarse a la sociedad, en este caso la americana. Tienen que lidiar con el idioma, comida, ritmo de la sociedad, la educación tan diferente, ¿no?, y la discriminación. Muchas veces se va viendo la inmigración como el espejismo de que los Estados Unidos son mejores y se puede progresar más fácilmente, ¿no? Y muchas otras cosas muy interesantes. Gracias, María, que nos estás aportando acá en el chat. Y esto es justamente de lo que le estaba hablando antes del bloque comercial. Por ejemplo, si nos ponemos en el caso de Corea, ¿no?, cómo quedó dividida en Corea del Norte y Corea del Sur. En Corea del Norte, pues bueno, seguramente usted ha escuchado algo alrededor de las noticias, como es una dictadura en donde las personas, realmente es una dictadura cerrada, ¿no? No hay acceso ni a otros canales de televisión, ni al internet, ni a un servicio telefónico. Es realmente como vivir aislado del mundo actual. Y por lo tanto, dentro de la dictadura, se pueden establecer pues situaciones muy extrañas, ¿no? Por ejemplo, dentro de la biografía, ¿no?, de la persona que estaba antes al mando, pues venían una cantidad de cosas que la gente podía tomar como un hecho, porque esto se les va enseñando desde el principio, desde los primeros momentos de su vida, ¿no? Como por ejemplo, esta persona estaba elegida por los dioses, como nació en el momento en el que hubo un triple arco iris, como nunca defecaba, que podía hablar con los pájaros, cosas por el estilo, ¿no? Que era inmortal, por ejemplo, era otro de estos. Esto no es un invento, esto es una cosa documentada, usted se puede poner a investigar un poquito, pero imagínese, ¿no?, enseñarle a alguien desde que es pequeño que nuestro líder o nuestro presidente, que en ese caso sería el líder porque no es una democracia, no es un presidente, es inmortal, ¿no? Es inmortal, y cómo se le debe de tener cierto culto a esta figura, ¿no? A una figura que también, entre otros datos, había escrito 10,000 libros en lo que llevaba de vida, ¿no? Entonces, imagínense nada más el absurdo en el que se puede caer. Esto se lo pongo porque es un caso muy contrastante, en donde las personas que de alguna manera escapan de Corea del Norte, porque no se puede viajar, ¿no?, para empezar, personas que escapan y se encuentran llegando a Corea del Sur, que es una ciudad, bueno, no es una ciudad, es un país en donde pues hay un avance tecnológico increíble y donde hay unas circunstancias de vida totalmente diferentes a esto que se puede esperar, ¿no? Pues simplemente caen en un conflicto total, ¿no? Es una situación de quiebre en donde el cambio de cultura es tan fuerte que, así como nos lo está diciendo María, en este caso no es una cosa tan radical en los Estados Unidos, pero imagínese que se tiene que hacer este tipo de intervención para que la gente no entre en pánico al entrar en contacto con la cultura. Y esto, si lo vemos en una escala pues distinta, podríamos pensar de menor impacto, también va pasando, aunque nos estemos trasladando a un país en donde también hay una democracia y donde hay comunicaciones. Pero bueno, regresando al bloque comercial, seguimos hablando de esto. Le recuerdo, apúntese por el libro El Río. Lo único que tiene que hacer es contestar la pregunta del día de hoy. ¿Usted piensa que hay algún tipo de necesidad afectiva que lleve a la gente a emigrar? Regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy acerca del estar lejos de la madre patria. Tenemos un obsequio para ti que nos estás escuchando. Se trata de la novela El Río, una historia. Si quieres participar por este libro, solamente tienes que comunicarte por cualquiera de nuestras vías, ya sea telefónica o vía internet, en Twitter o en el chat.
y contestarnos a la pregunta si tú crees que exista algún tipo de necesidad afectiva por la cual las personas decidan emigrar de pronto lejos de su país. Y por aquí tenemos ya algunas participaciones. José Luis nos está compartiendo Gabriela. Nos dice, yo viví en Estados Unidos y no solo es el dinero, son las posibilidades. Trabajé de sirvienta, primero me dijeron que era de dama de compañía, pero me engañaron. Trabajé en una zona de lujo con una familia coreana. Esto lo hice para poder pagar la universidad de mis hijos. Solo duré un año y Dios siempre me ayudó. Muchas gracias, Gabriela, por compartirnos tu experiencia. Y sí pienso que esta sensación de pronto llegar a un lugar pues desconocido, donde se desconoce el idioma, en donde en muchas ocasiones no se tiene como punto de referencia a alguien, a algún familiar viviendo allá. Creo que sí es muy importante como poder acudir a algún lugar, algún centro donde te puedan ayudar, donde te puedan asesorar, así como nos estaban compartiendo hace un momento a través del chat, ¿no, José Luis? Que bueno, existen estos lugares allá. Pienso que este reflejo tan típico de el estar fuera, así sean de vacaciones nada más, el estar fuera de tu país, inmediatamente escuchas a alguien que habla tu idioma y es como un imán, ¿no? Inmediatamente es de dónde eres y como tratar de entablar ahí algún lazo, alguna clase de apoyo. Creo que va de este reflejo, ¿no? De buscar a alguien que te pueda asesorar. Y bueno, pues qué bueno saber que existan instituciones que estén especializadas justamente para eso, para darte asesoramiento. Y bueno, lo pienso todavía más en el sentido de lo que tú comentas, ¿no? Que te engañaron, debe ser como una situación verdaderamente confusa el decir, bueno, de pronto llegar con una familia totalmente desconocida, todo esto en verdad puede meter mucho ruido. Saber, por ejemplo, cuánto que te tendrían que pagar, cuáles son tus derechos, a quién puedes acudir, todo esto es muy importante. Y sí pienso que si no tienes a alguien que te apoye en ese sentido, familiares que ya conozcan, personas, amigos que ya estén ahí de mucho tiempo y te sepan dar un norte, pues sí es muy muy importante que puedas acudir a uno de estos lugares para que hagan las veces, ¿no? de guías en ese sentido. También Elba nos está compartiendo, a veces la necesidad de trabajar lleva a la gente a irse lejos y olvidar a su familia, pero muchas veces no es la solución. Fíjate, aquí está esta parte interesante, ¿no? A propósito del olvidar a la familia, que también por ahí el día de ayer nos compartían algo parecido, creo que más de una ocasión. A propósito de lo afectivo, justamente, ¿qué pasa con estas personas que se van y se olvidan de todo y de pronto se desconectan? En verdad que, bueno, pienso que tiene que ver con una necesidad interna muy fuerte de cortar radicalmente con esa familia, ¿no? Más que por las cuestiones supuestamente prácticas. Por supuesto que uno se puede ir y trabajar y estar lejos, pero en muchas ocasiones se ve como esta intención de cortar por completo, ¿no? Y no es como para perseguirlo, no es como para decir, mira, tú lo que quieres es deshacerte de nosotros, en realidad no era por las oportunidades no, es como para ponerse a reflexionar un poco por qué es que va creciendo en algunas personas esta necesidad radical de hacer un corte así de abrupto, a propósito de tu origen, ¿no? A propósito de tu familia. A veces en verdad es totalmente necesario. Para la persona muchas veces es como la única manera de sentir que pueden crecer, y es ahí en donde podemos traducir de este sentimiento de pensar, si me quedo aquí no voy a ser capaz de avanzar o no voy a ser capaz de crecer, lo podríamos traducir a este diálogo interno que a veces la persona que lo está llevando a cabo ni siquiera lo tiene muy consciente, pero en muchas ocasiones sí es un diálogo interno en donde la sensación es estar estancado, ya no por tu país, sino por tu familia, por tu origen en sí, pero el más íntimo, porque uno puede decir, bueno, es que mi origen es mi origen el país, ¿no?
pero el más íntimo finalmente es la familia, y hay muchas personas que se pueden vivir así, como estancadas, como detenidas por estos familiares, y pues sentir que la única escapatoria es salir de esta manera. Curiosamente, aunque aparentemente se olviden, entre comillas, suele haber un rebote en donde terminan como muy pegaditos a estos familiares, a veces, por ejemplo, a través del sustento, mandándoles cierto sustento, y creando cierta dependencia, a veces económica, a veces de otras maneras, ¿no? Uh-huh. Y también va pasando una cosa muy interesante, ¿no? Con esto que nos estaba platicando Elba sobre este tipo de separación que se hace con la familia. Acá, ya, si usted quiere entrar a la sala de chat, hay una muy buena conversación aquí alrededor de este tema. A veces nosotros no podemos poner mucha atención al chat porque, bueno, pues estamos al aire, ¿no? Si no, nos quedaríamos callados aquí un rato, pero usted puede entrar y participar platicando con las otras personas. Ahorita tenemos algunos de nuestros radioescuchas conectados y están ahí teniendo una plática bastante sabrosa. Y podríamos pensar, ¿no? Todos estos datos que nos arrojan las investigaciones o que nos arrojan este tipo de trabajos, ¿no? Por ejemplo, el que nos estaba comentando María. Pero también hay otro tipo de cosas que yo creo que es lo que nos compete más acá en este programa, que es entender desde la parte inconsciente por qué alguien podría buscar este tipo de cosas, ¿no? Porque ya lo estábamos diciendo al principio, son situaciones realmente penosas a las que la gente se va exponiendo. Y hay algo en específico que pasa muy a menudo, en donde se dice, así como este estereotipo que se puede hacer de los latinos o de los hispanos en un rango más abierto, es que al momento de pasar la frontera la gente puede llegar a descomponerse, ¿no? ¿Cómo es esto de descomponerse? Que pueden caer en drogas, por ejemplo, que pueden empezar a ser infieles, que pueden empezar a tener malas amistades. Y esto es, una vez más, un estereotipo, ¿no? Esto es algo con lo cual nos vamos justificando de repente la partida de estas personas. Es que mi hermano, o es que mi padre, o es que el amigo, ¿no?, se fue a los Estados Unidos, hablando de este fenómeno en particular, y allá cayó en las drogas, ¿no? Y ya nadie más sabe de él, ¿no? Es un lugar peligroso para ir, es un lugar que nos puede llegar a contaminar. Y esto, fíjese cómo es una cosa realmente difícil de decir, porque por un lado tenemos lo que habíamos dicho, ¿no? Cómo se puede llegar a vivir como que la cultura nos consume, nos traga, ¿no? ¿Por qué? Porque son costumbres muy distintas, porque es un ritmo de trabajo muy diferente, porque hay unos valores distintos tal vez al lugar en el que nosotros vivíamos, pero principalmente por cómo se va administrando nuestra propia libido en esos sitios. Hay personas que tristemente, en el momento en el que ven que hay una posibilidad económica, se rompen. ¿Se rompen cómo? Se acaba todo lo que pudo haber generado como una supuesta contención la pobreza, ¿no? Personas que de repente nosotros podríamos entender como que son muy humildes, que son muy sinceras, muy acomedidas. En el momento de ver que hay un recurso económico, se quiebra ahí algo y parece que ocurre todo lo contrario, caen en drogas, se vuelven avaros. ¿Y esto por qué? Porque no era esta la situación que estábamos viendo antes. Tal vez nada más estábamos viendo a una persona que no había eclosionado en todas estas partes, digamos, como desbordadas de su personalidad, porque no estaba la posibilidad de hacerlo hasta el momento. Y el hacer este cambio de cultura puede llegar a ser un catalizador para que estos problemas surjan, no porque sea el lugar lo peligroso, sino porque hay personas que simplemente no están preparadas para tener este tipo de golpe cultural, ¿no? Para tener este tipo de adaptación a una cultura, nada más por el simple hecho, ¿no? Hay muchos otros, pero ahorita pensando en este ejemplo, en la posibilidad económica. Hay personas que se encuentran en una posición en el que pueden ganar mucho dinero, pueden hacer muchas cosas, generar recursos en otro país, y nos damos cuenta de que todos esos recursos se acaban gastando en lujos, se acaban gastando en drogas, se acaban gastando en todas estas cosas que a final de cuentas no van a dejar nada para el futuro. Y ahí es en donde pensamos que la cultura le hizo daño a esa persona, pero realmente lo que sucede va mucho antes de la migración. ¿Sí ve? Es mucho antes, y hay que pensar en esto. Si nosotros estamos viendo la posibilidad de irnos a algún lado, podernos analizar y poder entender qué es a lo que nos vamos a enfrentar. Pero bueno, tenemos más participaciones. Regresando al bloque comercial las vamos a abordar. Le recuerdo que tenemos este libro, El Río. Lo único que tiene que hacer es participar con la pregunta del día de hoy. ¿Usted piensa que hay algún tipo de necesidad afectiva que lleve a la gente a emigrar a otros países? Y con eso ya está apuntado. Volvemos.
Regresamos con tu programa Desde tu Mirada, 6:50. Estás escuchando el programa acerca de Lejos de la Madre Patria. Todavía quedan unos minutitos para que te anotes por el obsequio de la novela El Río, una historia. Si quieres participar, solo tienes que comunicarte por cualquiera de nuestras vías y contestar a la pregunta: ¿piensas que exista alguna necesidad afectiva que motive el que alguna persona decida emigrar? Por aquí tenemos muchas participaciones de ustedes. Nos están compartiendo, una de las causas es el trabajo. Las cosas que enfrenta uno es el apego. ¿Pueden dar algún consejo para restaurar el vacío que deja la partida? Bueno, era un poco de lo que íbamos hablando el corte pasado, ¿no es cierto, José Luis? Toda esta sensación como de empezar de cero, ¿no? Aun cuando tienes la oportunidad de que allá exista alguien que te acoja, de que allá existan algunos familiares, este vacío y este iniciar de cero pues es forzado, ¿no? Para ti, aunque allá exista algún tipo de apoyo como cimiento, pues tienes que iniciar apenas. Y creo que lo más que podría, al menos que a mí se me ocurre como consejo a propósito de ese vacío, de esa sensación de vacío, es justamente irte haciendo de cimientos más estables. Entre más estables, mejor en el lugar en donde sea que hayas llegado. Por ejemplo, a lo que comentábamos hace un momento, si no cuentas con este apoyo de personas conocidas allá que te puedan decir al menos cómo moverte, porque a veces hasta qué tipo de transporte se utiliza en aquel país, los horarios, dónde están los supermercados, todo, absolutamente todo es distinto, ¿no? El nombre de las cosas, de las cosas que vas a comprar en el supermercado, absolutamente todo esto, ¿no? Creo que ahí sí es muy, muy importante como parte de buscar hacer unos cimientos más estables, que puedas contar con alguien de confianza. Si no lo tienes ya de entrada, pues que puedas buscar como un grupo que te pueda apoyar en ese sentido y que te pueda instruir en ese sentido. No necesariamente un grupo de apoyo en el sentido terapéutico, sino más bien en el sentido de ubicación, ¿no? De ir identificando los lugares, los transportes, en qué sitios puedes ser como más bienvenido que en otros, en qué sitios puedes estar mejor pagado, por ejemplo, que en otros. Por supuesto, esto es inamovible. No se va a reemplazar este hueco afectivo que de pronto te pueda quedar a propósito de las personas que dejes acá. No se va a reemplazar con nada, y esto no debería de hacerse. De hecho, esto es parte de lo que nos mueve a todos, y esto es parte de lo que debería de movernos a todos, precisamente el hecho de poder pues apreciar la calidad irreemplazable que tienen los vínculos con las personas. Es lo que nos permite poder apreciarlas, ¿no? Precisamente es parte como de un duelo, ahora sí que se va a llevar a cabo, no porque se hayan perdido literalmente a estas personas, pero sí porque se está lejos y porque la convivencia con ellos o con ellas va a ser muy distinta a partir de ese momento, y probablemente sea durante un periodo, como hace rato nos compartían. A lo mejor vas durante cierto periodo y después vas a regresar. Sin embargo, no para suplir, pero sí para sustentar tu estabilidad. Bueno, pues buscar este tipo de apoyos, ¿no? Si no los tienes ya de familia o amigos, buscar algún sitio en donde se puedan reunir estas personas para apoyarte. Y por aquí también nos está comentando Valentín, nos está compartiendo: tengo viviendo 27 años en Estados Unidos, muchísimo tiempo, ¿no? Yo emigré con mi hija porque me gustaba la vida del país. Me hice ciudadano, algo que me agrada. Es que una persona de 40 o 50 años puede conseguir empleo aquí, a diferencia de en mi país. Como dicen, la mayoría se mudan por trabajo, pero yo lo hice por gusto. Soy médico veterinario, egresado del UNAM, y ahora soy ciudadano. Pues qué gusto, Valentina, en verdad. Esta es la parte también como muy rica que hace un momentito yo comentaba.
el hecho de tener estas ansias y estas ganas de como de irte, de ir extendiendo tus horizontes en todos los sentidos, de conocimiento, de idiomas, que tengas esa posibilidad también para moverte a donde sea que a ti te parezca, que a ti te cause este agrado, que a ti te cause esta emoción, sea físicamente, pensándolo en países, como intelectualmente. Hay tantas personas que se sienten encerradas y que se sienten como que ya no se van a poder mover, y qué bueno que sí está esta iniciativa de saber que puedes moverte para donde quieras, ¿no? Realmente, mientras hagas un esfuerzo, pues no hay un límite realmente. Claro, también hay que pensar alrededor de eso, ¿no? Como, por ejemplo, acá tenemos una participación de Susana. Susana nos dice, con la violencia mucha gente se va a Estados Unidos, aparte de que buscan una mejor vida o trabajo. Muchas gracias, Susana, por tu participación. El aspecto de la violencia, principalmente, ¿no? Hay personas que, bueno, han sido víctimas de violencia, ¿no? En sí hay todo un fenómeno que se llama la migración dorada, le dicen en los Estados Unidos, de personas con muchos recursos económicos mexicanos, ¿no? No solamente en el aspecto, hablando por ejemplo, como las personas que por buscar un mejor trabajo cambian de residencia, sino que personas que aquí en México tienen un muy buen trabajo, que porque tienen un muy buen trabajo, se van a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay una seguridad distinta en lo que podrían llegar a percibir a su manera de vivir, ¿no? Entonces, esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque justamente acá en nuestro país, y no es que sea en nuestro país, esto es una cosa que pasa en muchos lugares, ¿no? De repente, por ejemplo, nosotros vemos este contraste, ¿no?, con México y los Estados Unidos, pero en Europa también hay un tipo de migración de este sentido. Hay muchas personas que se van moviendo de lugar, por ejemplo, a pueblos más pequeños que tienen su casa en un lugar apartado de la ciudad en la que trabajan, justamente por esto, ¿no? Por el miedo que pueden llegar a sentir, y un miedo justificado las más de las veces por haber tenido contacto con la delincuencia. Esto es algo que no podemos hacernos de ojo de hormiga, es una cosa que pasa, ¿no? Realmente es una cosa que sucede, y que hay personas que van teniendo no nada más miedo de que les pase algo a ellos, ¿no?, sino que a sus familiares, que ellos pueden llegar a sentir indefensos, ¿no? Por ejemplo, que vayan a secuestrar a un hijo, o que vayan a secuestrar a un hermano, cosas por el estilo, para poder llegar a uno, ¿no? Esto es algo muy cierto, pero que también de repente va dejando caer una sombra sobre muchas otras personas que se pueden llegar a sentir demasiado agraviadas por la delincuencia, aunque no sea en este mismo impacto. Por ejemplo, como una persona puede tener esta percepción de la violencia alrededor de lo que ven las noticias, no alrededor de la propia experiencia, ¿no? Si nosotros tenemos una experiencia de primera mano, lo último que quisiéramos es que nos dijeran que las cosas no son así. Pero ¿cómo se puede tener una percepción alrededor de la experiencia que nos brindan las noticias, ¿no?, o los medios, como lo estábamos diciendo el día de ayer, ¿no?, que es un lugar peligrosísimo? Y nosotros nos acabamos contaminando, ahora sí, contagiando de este miedo, e intentando hacer todo lo posible para salir del lugar. Esto, quitando estas partes en donde hay un elemento de realidad, o a veces es un elemento de realidad que se maximiza por la propia ansiedad de la persona, va a dar una circunstancia muy llamativa con este tipo de padecimientos. ¿Por qué? Porque puede ser algo que ya va dentro de nuestra propia personalidad, en donde, no sé, tal vez asaltaron a nuestro hijo en el camión de camino a casa, ¿no?, y nosotros estamos pensando en modificar todo nuestro estilo de vida alrededor de esto. Nosotros vivimos, se lo digo a las personas que nos están escuchando aquí en Guadalajara, vivimos en una ciudad con millones de habitantes. El contacto con la delincuencia de alguna o de otra manera nos va a tocar, así nos quiten una autoparte o se nos tope de frente con algún ladrón. Sin embargo, hay cosas que se van haciendo un intercambio y que también podemos vivir de una manera apacible, aún en este tipo de lugares que se llegan a sentir tan rudos para otras personas. Pero ahí ya tiene que ver de repente con la tolerancia que tienen las personas y con cómo se va manejando la angustia que puede llegar a despertar esta delincuencia.